Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Comenzando primeramente, mis hermanos, con el Salmo. Voy a hacer una pequeña oración, la primera lectura y el Santo Evangelio. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor para poder entender, mis hermanos, el mensaje. Así es que yo les pido pues que pongamos mucha atención, abramos nuestros corazones para entender el mensaje. Y primeramente, mis hermanos, pues yo les pido que pongamos atención para el Salmo responsorial. Si gustan repetir después de mí, el Salmo es el 144 y dice así: El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, Señor. Gracias por un día más que nos concedes de estar con vida. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, por darle fuerza a nuestros pies y a todo nuestro ser. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy día ya se encuentran atentos para escuchar esta palabra, Señor. Te pido por sus familias, te pido porque siempre tengan paz, Señor, en sus hogares, que siempre tengan, Señor, esa felicidad que solamente podemos recibir de ti, Señor. Te pido, Señor, que siempre seas tú nuestro acompañante, que siempre seas tú, Señor, quien nos guíe, que no nos dejes, Señor, nunca de tu mano, y que nos sigas fortaleciendo, nos sigas dando sabiduría, entendimiento para poder nosotros, Señor, enseñar a los demás. Te pido por mis hermanos también, especialmente por todos aquellos, Señor, que también se dedican, Señor, a llevar tu mensaje, a expanderlo por todos los lugares donde ellos van, donde ellos viven y a donde ellos, Señor, son enviados, Señor, para poder proclamar tu mensaje. Señor Jesús, síguenos dando, Señor, ese deseo de hacerlo y de no detenernos, Señor, en medio de problemas, en medio de cualquier dificultad. Yo sé, mi Señor, que eres tú quien nos da las fuerzas y solamente de ti, Señor, podemos recibirlas. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido en este día que abras mi entendimiento, que me hagas ver, bendito Espíritu, que solamente tú eres quien da el deseo de trabajar, de hacer las cosas que nuestro Dios Padre nos indique hacer, y que nunca, bendito Espíritu, dejes de fortalecernos, dejes de darnos la sabiduría, dejes de darnos todo lo que necesitamos, bendito Espíritu Santo, para poder nosotros, bendito Espíritu, fortalecer a otros hermanos que están necesitados de ello, para que también nuestros hermanos aprendan, bendito Espíritu, a llevar los mensajes que nuestro Dios quiere que sea distribuida esa palabra por todos los lugares donde nosotros nos presentemos. Si es que tú, bendito Espíritu, que nos das la fuerza, que nos das la fortaleza y la sabiduría, síguenos enseñando los caminos por donde nosotros debemos ir y por donde nosotros debemos llevar ese mensaje. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu gran amor. Madre Santísima, gracias por tu intercesión. Gracias por darnos, Mamita María, ese amor maternal que solamente de ti, que te encuentras en el cielo junto a Jesús y que nos conduces de tu mano hacia Él. Nunca nos dejes de tu mano, Mamita María. Siempre ayúdanos en nuestras necesidades
para poder nosotros trabajar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Madre Santísima, pues intercede ante Dios por todo lo que pedimos anteriormente a nuestro Señor, para que seamos ayudados y confortados en el amor de Dios, que no nos detengamos ni un solo instante en proclamar su mensaje, ese mensaje que Él mismo nos enseñó para que distribuyéramos por todo el mundo. Y por todo esto les damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues en este momento les voy a compartir la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que Él pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios, o sea, las personas que siempre le pedimos al Espíritu que se encuentra en nosotros, que nos indique el camino, que nos indique qué es lo que tenemos que llevar a cabo durante los días. Solamente con Él podremos lograrlo, y nadie que no tenga el Espíritu, como lo dice aquí, puede hacerlo. Por eso, cuando nosotros vamos a dedicarnos, mis hermanos, a llevar el mensaje de Dios, o le pedimos a Dios y al Espíritu, o no podremos lograrlo. No podemos hacer absolutamente nada si no es por el Espíritu de Dios que se encuentra en nosotros, pero que le hablamos también para que Él nos ayude. Si no hacemos eso, si no estamos nosotros dedicados en la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos conduzca todo el tiempo, que Él nos fortalezca, que Él nos dé las palabras y el Espíritu para poder llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Como decía en la oración, ¿verdad? Cuando comencé este programa, solamente con el Espíritu de Dios, mis hermanos, las personas pueden llevar a cabo su mensaje. Es que es necesario, mis hermanos, que estemos fortalecidos con ese Espíritu. Dice que el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Claro que sí, es que el Espíritu de Dios es justamente la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, obviamente que van a conocer tanto el uno como el otro las cosas más interiores de nuestro ser, ¿verdad, mis hermanos? Dios nos conoce Jesús, pero el Espíritu de Dios también nos conoce, y tal vez mucho más, porque Él habita en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos ese Espíritu para ser fortalecidos todos los días, pero hay que cuidar también de nuestro cuerpo, hay que cuidar de nuestra persona, para que el Espíritu de Dios que habita en nuestro ser nos fortalezca cada vez más. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos también al Espíritu Santo que habita en nosotros
que nos siga abriendo la mente y el corazón, recordando pues que Él conoce lo más profundo de nuestro ser, como lo podemos ver aquí en esta palabra de hoy día de San Pablo a los Corintios. Este pueblo que de una manera o de otra acogió la palabra de Dios a través de San Pablo. San Pablo, que estaba lleno del Espíritu de Dios, Él que fortaleció esta nación para que ellos más tarde hicieran lo mismo, fortalecieran a otros hermanos, como lo había hecho San Pablo y Silas, que siempre anduvo con él, y otros hermanos apóstoles que también se dedicaron, mis hermanos, a fortalecer las mentes y los corazones de aquellos pueblos paganos, ¿verdad? Aquellos pueblos que no reconocían a nuestro Señor Jesús, mucho menos iban a reconocer o iban a saber y darse cuenta del Espíritu que habitaba ya en las personas. Pero el Espíritu, recordemos, mis hermanos, que no se va a recibir al menos que la persona no sea bautizada. Hay personas, mis hermanos, hoy en día que no están bautizados, no están en el amor del Espíritu de Dios. Entonces, hagan de cuenta que están muertos ya en vida, porque no tienen Espíritu. El Espíritu lo recibimos a través del bautismo, pero si las personas no son bautizadas, ¿cómo van a recibir ese Espíritu? No son fortalecidos a través del Espíritu. Entonces, los que decidimos ya en un momento dado bautizarnos en el amor de Jesucristo, tener el Espíritu de Dios y tener el Espíritu bien arraigado en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, entonces Dios siempre nos va a ayudar y el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas y la sabiduría para seguir. Pero solamente, como les digo, mis hermanos, siendo bautizados en el Espíritu. Si nadie de nosotros, mis hermanos, estuviéramos bautizados o supiéramos del Espíritu de Dios que habita en este mundo, pues ¿cómo íbamos a seguir? ¿Cómo íbamos a continuar? Muchas personas por eso, hagan de cuenta que, como les digo, están muertos en vida, porque no reconocen o no tienen arraigados en sus corazones ese Espíritu. ¿Por qué? Porque nunca han sido bautizados y nunca nadie les ha hablado del bautismo. Hoy en la actualidad, en nuestros templos, gracias a Dios, tenemos sacerdotes que se dedican a expander ese mensaje para todos aquellos que no han sido bautizados. Y todos los que no han sido bautizados son invitados para que lo hagan, para que se integren al amor de Dios y del Espíritu. Entonces, si no tenemos el Espíritu, mis hermanos, no podremos ni siquiera hablar, ni mucho menos pensar sensatamente. Por eso es muy importantísimo que no nos despeguemos de la oración, que siempre que estemos orando, siempre le pidamos a Dios el Espíritu para que venga con fuerzas a nosotros y nos fortalezca. De otro modo, mis hermanos, no podemos lograr lo que hemos aprendido de Dios y enseñarlo. Hay que aprender, pero también enseñar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu de Dios que nos enseña, que nos dirige y que nos conduce a hacerlo. Porque si no somos conducidos por el Espíritu, entonces no podremos ni siquiera hablar. Más adelante dice, el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Ahí están, mis hermanos. Las cosas de este mundo no las vamos a comprender al menos que tengamos el Espíritu. Y tenemos que pedirlo. Ya bautizados con Él, seremos mucho más fortalecidos cuando lo tenemos en nuestro ser. Para nosotros, nada de lo que le pidamos al Espíritu es imposible para Él, porque todo es posible para el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Pero como les digo, mis hermanos, hay que orar, hay que pedirle a nuestro Señor que nos siga dando su Espíritu para poder hacerlo, para poder llevar a cabo las cosas que tenemos pensadas ya en nuestro ser, para que el Espíritu nos conduzca
y nos lleve al amor de Dios y así poder entender todos los mensajes que leemos a través de las Escrituras, pero también enseñarlos para que nuestros hermanos sean conducidos por el bien, sean llevados por el bien, por amor al Espíritu y por amor a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos el Espíritu, no vamos a tener ese amor para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesús. Es necesario conocer de Dios para conocer las tres personas en una. Esta Santísima Trinidad que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da la fuerza para vivir, mis hermanos, y enseñar sus palabras. La buena nueva que nuestro Señor Jesús siempre nos enseña es que vayamos por el mundo a enseñar la palabra que Él nos enseñó cuando estuvo aquí entre los hombres. Y una de las cosas, cuando Él partió de aquí hacia allá, fue eso, que nos dejaría el Paráclito, el que nos enseñaría todo aquello que ya habíamos aprendido. Y si ya lo hemos aprendido, solamente podemos ser dirigidos por el Espíritu. Así es que pues, mis hermanos, no nos olvidemos que tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros para que nos ayude y nos dé la fuerza. Si no pedimos de Él, no podremos decir ninguna sola palabra, pero con el Espíritu de Dios podemos decir lo que Dios nos indique y cómo el Espíritu de Dios nos vaya dirigiendo y quiere que sea enseñada la palabra a todo el mundo. Así es que, hermanos, pidamos pues del Espíritu para ser fortalecidos. Voy ahora a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le contestó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía en la primera lectura, si Jesús nuestro Señor no hubiese sido espíritu en este mundo, si no hubiese sido enviado por nuestro Dios Padre para este mundo que nos enseñó la buena nueva, ¿cómo nosotros íbamos a conocer del Espíritu? Fue muy necesario que nuestro Señor Jesús viniera a este mundo para liberar a muchas personas de los malos espíritus y de tantas enfermedades que había en aquel tiempo. Y que hoy en la actualidad también podemos ver cuántas enfermedades se encuentran en el mundo y que no nos dejan en paz. Solamente, mis hermanos, si buscamos de Dios, vamos a entender los mensajes que a través de su palabra vamos entendiendo cada día. Vemos aquí, cuando llega Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, enseña este sábado a la gente. Todos estaban asombrados por sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Esa autoridad que solamente Él tenía y que nadie más podía igualarle en los tiempos de Jesús. Porque Él venía de arriba, mis hermanos. Él venía de Dios, ¿verdad? La gente lo conocía, que aquí había sido mantenido en la casa de nuestro Señor San José y María. Por eso es que no podía la gente creer que este Jesús viniera de Dios. Pero así fue. Nosotros hemos recibido ya la enseñanza de todo lo que hemos aprendido. Y por eso es que hay que enseñarla, mis hermanos, para que nuestros hermanos
se den cuenta que a través del amor de Dios vamos nosotros a ser sanados, si no de la enfermedad que tenemos, pero sí del espíritu, o sea, de nuestra persona, que a veces no conocemos nada de lo de Dios, pero que queremos estar integrados en su amor. Si nosotros sabemos que Jesús desde en aquel tiempo liberó a las personas de sus enfermedades, de los malos espíritus, nosotros no podemos andar buscando, mis hermanos, en gente, como muchas personas lo hacen. Vamos a ver a este Señor para que nos lea la mano. Vamos a ver a este Señor para que nos lea las cartas, para que nos diga de un futuro, ¿cómo va a ser nuestro futuro? No, hermanos, el único que puede darnos a nosotros esa sabiduría y poder ser sanados y poder ser entendidos en el amor de Dios es nuestro Señor Jesús. Y si nosotros sentimos que tenemos un mal espíritu en nuestro ser, en nuestra persona, pongámonos a orar, pidámosle a nuestro Señor Jesús y pidamos del Espíritu para que seamos fortalecidos y sacados de ese mal. Porque a veces es lo que tenemos. Estamos llenos de malos espíritus, espíritus que no son de Dios. En aquel tiempo Jesús tenía esa fuerza en su palabra. Todo lo que Él enseñaba, las personas se apilaban junto a Él porque reconocían en Jesús que no había otra persona como Él para enseñar, para darles palabras de consuelo, palabras que a ellos más tarde los iba a fortalecer. Este demonio reconoció en Jesús su poder, reconoció en Jesús su persona, y por eso mucha gente se quedaba atónita, se quedaba enmudecida cuando miraba todo aquello que Jesús realizaba frente a ellos. Entonces, si en Jesús encontramos la sanación en todo, ¿por qué no buscar de Él siempre y del Espíritu? ¿Por qué no buscar que seamos fortalecidos en Él, seamos llevados por el buen camino y nunca vamos a ser dejados caer, mis hermanos? Porque Dios, que nos envió a Jesús para que nos diera la fuerza, que nos envió a Jesús para que nos enseñara la buena nueva, de eso hay que aprender, de eso hay que buscar siempre. Cuando Jesús enseñaba en las sinagogas, Él enseñaba de la palabra, de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Él nunca enseñó de sus palabras, aunque Él ya se lo sabía todo, porque venía de Dios. Por eso, cuando hablaba a las personas diciéndoles que Él era Dios también, que venía del Padre, la gente no le creía. Era como una blasfemia en aquel tiempo para las personas. Pero reconocemos, mis hermanos, y hemos visto ya, después de tanto estudiar las Sagradas Escrituras, sabemos de dónde viene Jesús. Entonces, enseñémosles a los demás, mis hermanos, cómo debemos vivir. Dice más adelante en el Santo Evangelio que en la sinagoga había ese hombre que se encontraba y tenía un demonio inmundo y se puso a gritarle a Jesús. Dice: déjanos en paz, ¿por qué te metes con nosotros? Le gritó a Jesús: has venido a destruirnos, sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús era reconocido por esos demonios inmundos, demonios que se metían en las personas y las personas actuaban como locas. Tenían esos espíritus y ni siquiera podían andar por ahí en las calles normalmente como cualquier persona. Sin embargo, dicen que ese hombre se encontraba en esa sinagoga. Jesús se acerca a él y lo sana. ¿Por qué los judíos, los que sabían bien de la palabra, se enojaban con Jesús más que todos sus fariseos? Se enojaban con él porque curaba a las personas en sábado, algo que para ellos estaba prohibido. Pero Jesús les explicaba: mi Padre me envió para esto, me envió y no voy a dejar de trabajar un solo día. Yo soy dueño del sábado, dice Jesús en otro evangelio. No el sábado es dueño de la persona. Nosotros, si tenemos un problema, si tenemos un enfermo, si tenemos alguna dificultad,
que se puede llevar a cabo en un sábado. No lo vamos a hacer nada más porque es sábado. Hoy en la actualidad sabemos que es el domingo, el día del Señor. En aquel tiempo era el sábado. Era dedicado por todos los judíos para el Señor. Y cuando Jesús les enseñaba en la sinagoga, sanaba a personas en ese día que era prohibido para ellos. Inclusive, si alguna persona pasaba por la calle que llevara una camilla, o que llevara leña, o que llevara su burro a pastar, cualquier cosa que ellos llevaran o hicieran, era prohibido para la ley. Pero Jesús enseña cómo debe de ser la persona y cómo debemos comportarnos en este mundo ante Dios. No tiene importancia el sábado si no se le da ese amor que viene de Dios. Y tenemos, mis hermanos, nosotros hoy en la actualidad que acercarnos a Dios. Muchas personas dicen, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario ir y llenarnos de la palabra, porque Dios está donde quiera. Pues sí, claro que Dios está donde quiera, pero en el templo, mis hermanos, es donde nosotros vamos a darle gracias a Dios. Es donde nosotros llevamos nuestras ofrendas, es donde nosotros nos integramos con los demás para ser fortalecidos con el Espíritu y con el amor de Dios. Si no conocemos de Dios, si nunca hemos aprendido y si nunca vamos a aprender, ¿cómo nos vamos a llenar con su amor? Estas personas, incluyendo a este endemoniado que llegó a esta sinagoga, reconocieron las personas que estaba enfermo, tenía algo dentro de él, y este espíritu habló por las palabras de este hombre a Jesús, utilizó su cuerpo y su boca para reconocer en Jesús quién era él. Tú eres el Santo de Dios, le dice. ¿Vienes a destruirnos? Pensaban que Jesús ya los iba a acabar de una vez, cosa que desde aquel entonces Jesús podía haber hecho. Si pudo sacar ese demonio de esa persona, pudo haberlo hecho con los demás demonios que se encontraban aquí ya en esta tierra. Pero no era tiempo todavía. Todavía nuestro Señor Jesús nos enseña que a través de su amor, a través de reconociendo en Él su poder, nosotros podemos realizar cosas como Él. Por eso es que todavía existe la maldad, por eso es que hoy día todavía existen demonios inmundos que entran a las personas y se dedican a hacer el mal. Por eso estamos nosotros que conocemos de Dios, para hablar con Él y pedirle en nuestras oraciones que sane a aquellas personas de su mal, que sane a aquellas personas que se dedican a asesinar a otros, que se dedican a ser narcotraficantes, a matar niños, a prostituir niños, tantas cosas que ellos están dedicados a hacer. Es porque tienen demonios dentro de ellos. Si nosotros no oramos por ellos, si nosotros no pedimos a Jesús de todo corazón que los libere de eso, no van a ser liberados. Es necesario, mis hermanos, que todavía exista todo ello para que nosotros que reconocemos en Jesús su poder, ellos sean sanados. Entonces, cada que nos pongamos en oración, pidamos por ellos y pidamos su fortaleza para que los fortalezca también y sean encaminados por el bien. Que no sigan por ese mismo camino por el que ellos van. Y pidamos por nosotros, para que aquellos demonios que existen en este mundo no entren en nuestra persona, y no van a entrar, porque si nos dedicamos a la oración, si nos dedicamos a estar continuamente hablando con Dios, ninguno de esos malos espíritus va a entrar en nuestra persona, porque nosotros nos fortalecemos con el amor de Dios, pidiéndole en nuestras oraciones que Él sea ese escudo protector en nuestra persona para que no entren los malos espíritus. Hermanos, busquemos pues siempre de nuestro Señor Jesús, y Él no nos va a abandonar, ni nos va a defraudar, porque nunca nos ha defraudado. Siempre ha estado allí para enseñarnos la verdad, pero hay que conocer de Él. Si no leemos las lecturas, nunca abrimos nuestra Biblia, ¿cómo vamos a aprender? Por eso es muy necesario que cada uno de ustedes que escucha
Cada uno de ustedes que va de vez en cuando, mis hermanos, al templo y escucha de los evangelios, escucha de la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento, cuando van aprendiendo de ello, enséñenlo a otros. Cuando se encuentren allí con su familia, hablen de Dios. Cuando se encuentren en sus trabajos, no dejen de hablar de la palabra de Dios. Enseñen a otros. A eso fuimos enviados nosotros, para que expandiéramos su buena nueva y enseñáramos que podían ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera ellos recibirían el Espíritu de Dios y iban a ser siempre fortalecidos en el amor del Espíritu. Por eso, hermanos, Jesús fue muy necesario que viniera a esta tierra para enseñar la verdad. Dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que ese espíritu inmundo le dijo a Jesús que no se metiera con ellos. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre al suelo por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Fíjense bien, sin hacerle daño alguno. Las personas o cualquier demonio o cualquier cosa que esté en nuestra contra, si Jesús es nuestra protección, nada de eso nos podrá hacer daño. Tenemos esa seguridad, esa confianza de que nada nos hará daño. Es muy importante, hermanos, que nos mantengamos fuertes en la oración para que nada nos pase y nada nos deje caer en esta vida. Jesús, cuando enseñaba en las sinagogas, enseñaba con poder, con palabras fuertes, con autoridad. Lo dice aquí en la palabra de Dios. Esa autoridad que venía de Jesús solamente la podían llevar a cabo también otras personas cuando eran fortalecidas. San Pablo fue una persona también que cuando él enseñaba, enseñaba con poder, con fuerzas. Sus palabras resonaban en las personas. Eso es lo que tenemos que hacer también cada uno de nosotros. Enseñar con palabras resonantes que les llenen sus corazones a las personas del amor de Dios. Porque si no enseñamos de una muy buena manera a nuestros hermanos, no van a reconocer el amor de Dios. Y es necesario que sean integrados al amor de Dios, reconozcan en Dios y en el Espíritu Santo sus fuerzas. Nadie más en este mundo, y a nadie más le podemos pedir que nos fortalezca de esa manera más que a Dios y al Espíritu Santo. A nuestro Dios Padre, que los envió para que reconozcamos en ellos su gran amor. Mis hermanos, no dejemos de enseñar, no dejemos de distribuir el mensaje. Y a todos aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran todo el tiempo, mis hermanos, con el deseo de que alguien les lleve palabras de consuelo, especialmente cuando están enfermos, hagámoslo. No dejemos de enseñar y no dejemos de ayudar. Aquellos hermanos que se encuentran a veces en sus camas llenos de enfermedad, tenemos que fortalecerlos con las palabras. Tenemos que visitarlos. Aunque nos duele ver a los enfermos, aunque nos duele, mis hermanos, que a veces están tirados allí ya por mucho tiempo en una cama, nosotros tenemos el derecho de ir y ayudarlos. Por eso, no nos detengamos y enseñemos la verdad de Dios en todos los lugares donde vayamos nosotros a enseñar. Y de esa manera, hermanos, Dios nuestro Señor nos va a seguir fortaleciendo, nos va a seguir dando el deseo de hacerlo, porque en Él encontramos la pura verdad. Nada de mentira, solamente la verdad, y fortalecer a otros en el amor de Dios. Y para eso, yo les invito, mis hermanos, en este momento, de que traigamos a todos nuestros hermanos y hermanas más necesitados de una oración y pidámosle a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo que les manden el consuelo, les manden el alivio a todos aquellos hermanos. Y pidamos también por los que no tienen un empleo, por los que no tienen
el deseo de hacerlo, porque desafortunadamente hoy en la actualidad hay muchas personas que prefieren andar ahí por las calles pidiendo dinero en vez de buscarse un empleo. Así es que pidamos el amor de Dios para ellos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias hoy día. Gracias por tu gran bondad. Gracias por el amor que tú sabes darnos, Señor. Y porque tú nos fortaleces cada día en tu amor. Que no dejemos de reconocer en ti, Señor, las palabras y los mensajes que nos enseñaste desde aquel día en que tú estuviste entre los hombres, en que tú enseñaste en esas sinagogas, y que hoy día, bendito Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra. Enséñanos cómo debemos fortalecer a otros, cómo debemos nosotros darles palabras de consuelo, especialmente a nuestros enfermos, especialmente a aquellos que se encuentran en camillas, que se encuentran en los hospitales, en sus casas y en otros lugares donde ellos van para ser aliviados de su enfermedad. Ayúdale, Señor Jesús, a no dejar de amarte en medio de esas dolencias que ellos sienten, que no dejen de buscarte, Señor, sino que cada día más, en medio de su enfermedad, en medio de lo que ellos sienten, te busquen. Y a nosotros, Señor, danos el deseo de visitarles, danos el deseo de llevarles algo de consuelo, de llevarles algo de alimento, porque todo esto es necesario, mi Señor, especialmente cuando vemos a nuestros hermanos bien mal. Ayúdanos, bendito Señor, a no ser solamente para nosotros, sino también ser para otros. Espíritu Santo, fortalece sus corazones, fortalece su cuerpo y todo su ser en esas personas enfermas, en esas personas que necesitan de ti, que necesitan de tu amor, necesitan de tu fuerza para resistir todas las dolencias que ellos tienen. Así como nuestro Señor Jesús sacó ese espíritu inmundo y llegaste tú para habitar en él, así también, Espíritu Santo, sácales toda su enfermedad y habita tú en ellos para que sean admitidos en ese reino, en el reino de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos bien que un día llegaremos a ese lugar, llegaremos a estar presentes junto a Él con felicidad y por una eternidad felices. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra fortaleza, por ser ese amor que nosotros necesitamos para dar también a los demás. Madre Santísima, como siempre pedimos tu intercesión, como siempre pedimos, Madre del Cielo, que seas tú, Madre María, quien nos ayude para interceder ante nuestro Señor por todos los enfermos, por todas nuestras necesidades y dificultades, que solamente con tu ayuda, Mamita María, al abogar con nuestro Señor Jesús, se pueden llevar a cabo. Por eso es que siempre te buscamos, Mamita María, para que nos ayudes en nuestras necesidades, para que seas tú quien hable por nosotros. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haberme acompañado. Gracias porque solamente, como les digo,
hablándole al Espíritu de Dios y hablándole a nuestro Señor Jesús, podremos nosotros ser guiados y guiar a otros. Si no es por ello, si no buscamos de ello, no seremos fortalecidos en su amor. Es muy necesario, mis hermanos, que busquemos de Dios en todo momento. Así es que yo les invito a que sigan escuchando de la palabra de Dios, a que sigan empapándose de esa palabra que nos llena de su amor, nos llena de sabiduría y de entendimiento para conocerle a Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día martes. Bendiciones.